Buenos días, mis amados hermanos, en la caminata de oración. El próximo domingo voy a tener Santa Cena en nuestra iglesia. Estaba meditando sobre los pasajes que tienen que ver con la cena. Y allá en Primera de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo describe sobre la cena, hay un pasaje interesante cuando él dice que nosotros, cuando vamos a participar de la cena, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo, dice Pablo. Y esto de examinarnos a nosotros mismos es para saber si hay algún pecado en nuestros corazones del cual no nos hayamos arrepentido aún, por el cual nosotros debamos acercarnos a Dios, pedir perdón y reconciliarnos con Dios. Déjeme decirle que la Biblia continuamente habla de este asunto de examinar el corazón. Examinar el corazón. Primero, da por sentado que Dios examina el corazón. David le aconsejó a su hijo Salomón que se portara como un hombre, que fuera un rey. Eso David se lo aconseja cuando David ya es un hombre anciano, un hombre viejo que ya siente que su vida en este mundo puede terminar en cualquier momento. Y él le dice a su hijo Salomón que él va a reinar después de él, cómo debe comportarse. Y cuando le dice que sirva al Dios de tu padre, y cuando le dice que tiene que comportarse como un hombre, él le dice, porque Jehová escudriña la mente y el corazón. Esas mismas palabras las repite Jeremías después. Jehová escudriña la mente y el corazón. No hay nada oculto de Dios. En Apocalipsis también, Jehová escudriña la mente y el corazón. Jesucristo escudriñaba la mente y el corazón de las personas. Jesús sabía lo que estaban meditando en sus corazones. Los judíos se asombraban de que Jesús podía anticiparse a lo que ellos estaban pensando, porque Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Porque Dios sabe todo, Dios escudriña todo. Ahora, nosotros nos es un poco más complicado, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñemos nuestros corazones. Dios quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros a cada rato nos examinemos, porque en la vida diaria, en el caminar diario con Dios, en la vida en este mundo, nosotros estamos continuamente interactuando con muchas situaciones y no siempre tomamos las mejores decisiones. Y en muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones que deshonran a Dios y que son pecados en nuestras vidas. Pero las pasamos por alto, no nos damos cuenta, o no nos damos cuenta cuán equivocados estamos en un camino o en una manera de entender la vida o vivirla, y en ese mismo momento, pues sin darnos cuenta, estamos viviendo en una situación que nos aleja de Dios. Y es el momento en que tenemos que examinar nuestros caminos. Así que examinaos a vosotros mismos, dice también segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Examinaos. Un examen del corazón, un examen interior. Hay un poeta en mi país llamado Nicolás Guillén. Él murió hace muchos años, por los años 80, pero es muy conocido por mucha poesía política, pero él tenía otras poesías muy buenas de amor, poesías que tenían que ver con la vida de las personas. Y entre tantas poesías preciosas que él tiene, hay una que me gustaba mucho a mí, sobre un viaje interior. Hacer un viaje interior y examinar allá adentro qué debe ser reparado en nuestros corazones, qué debe ser, qué nosotros tenemos que fijarnos y darnos cuenta de que algo tal vez está funcionando mal y algo que debe cambiar, algo que debe ser reajustado en nuestros corazones. En Gálatas 6:4 la Biblia dice, así que cada uno someta a prueba su propia vida. Cada uno someta a prueba su propio corazón, su propia existencia, su propia obra. Cada uno entonces tendrá motivo de gloriarse de su propia obra y no de la de los demás. Cada uno examine, ponga a prueba su propia obra. Cada uno escudriñe allí en su corazón y vea qué está pasando allí. Bueno, ustedes saben que uno de los momentos más tristes en la historia de Israel fue el cautiverio babilónico.
El cautiverio babilónico fue el desastre más grande de la historia de Israel. Durante el reinado de Sedequías, Jeremías estuvo predicando, el profeta estuvo diciendo que tenían que volverse a Dios continuamente. Continuamente Jeremías le dijo al pueblo: ustedes están en pecado. Fue ante el rey. La respuesta de ellos siempre fue rechazar a Jeremías. Ellos querían que Jeremías profetizara algo bueno. De alguna manera creían, parece erróneamente, que si el profeta decía algo bueno, pues eso se iba a cumplir. Más bien el profeta era quien dictaminaba lo que iba a suceder, cuando al contrario, el profeta lo que decía era lo que Dios decía que iba a suceder. Pero ellos no hicieron caso a la voz del profeta que venía de parte de Dios. Lo encarcelaron, lo lanzaron en una cisterna, hicieron muchas cosas. El domingo pasado prediqué acerca de este tema de no mates al profeta, no mates al profeta, porque a veces viene el profeta de Dios y nosotros lo rechazamos. Bueno, pues Jeremías predicó todo eso, pero no hizo caso. Él se rebeló. El rey Nabucodonosor había venido ya por primera vez allí, los había sometido, pero como costumbre de los reyes antiguos, pues dejaba a un rey títere allí y le cobraba impuestos. Pero Sedequías quería hacer una alianza con Egipto y se metió ahí en una situación de rebeldía contra el rey de Babilonia, sin tener el poder para poder enfrentarse a ese rey. Por eso dice la Biblia que el rey mandó al capitán de su ejército, a Nabuzaradán. Y Nabuzaradán llegó allí y destruyó Jerusalén, hermano, sin piedad, sin piedad, sin piedad. Primero llevó al rey Sedequías delante de Nabucodonosor, que estaba en otro lugar, y delante de él mataron a sus hijos. Delante del rey Sedequías mataron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo último que vio el rey fue la muerte de sus propios hijos. Lo llevaron encadenado a Babilonia. También tomaron la ciudad, destruyeron los muros, destruyeron el templo, mataron a las mujeres embarazadas, a los jóvenes, a los ancianos, dejaron allí solamente a los pobres, a los desvalidos, y llevaron cautivo a todos los jóvenes valiosos de esclavos y a muchas mujeres a Babilonia. Llevaron esclavos a Babilonia, muchos esclavos a Babilonia. Jeremías estaba espantado, la ciudad estaba espantada. En muchos sentidos, ellos habían sentido una falsa seguridad. La falsa seguridad que habían sentido era: bueno, somos el pueblo de Dios. Nuestra ciudad es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la Sión Santa. Nosotros tenemos aquí el templo y ahí está el arca. ¿Y quién va a poder destruir el templo de Dios? Jeremías les había advertido que esa era una falsa seguridad. Una falsa seguridad. No crean que porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Jeremías se los dijo claramente. No crean que porque aquí está el templo y está el arca, Dios va a pasar por alto el pecado de todos ustedes. Dios va a castigar el pecado. Ellos no hicieron caso ninguno. Ellos creían que se iban a librar, por el hecho de ser la ciudad de Dios, independientemente de su conducta. Hay muchos cristianos así, hermano, que dicen: bueno, Dios me va a perdonar, yo soy un hijo de Dios, Cristo murió por mí, así que mi estilo de vida, yo soy un pecador, bueno, Dios me va a librar, Dios me va a perdonar. No, hermano, no jueguen con el pecado. No juegues con el pecado. La Biblia nos enseña claramente: escudriña tus caminos. Y si hay algún pecado, cámbialo. Bueno, pues Sedequías jugó con estas cosas, el pueblo jugó con estas cosas. Y vino Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey Nabucodonosor, y destruyó la ciudad sin misericordia. Y mató a mucha gente. La descripción de los horrores que vivió la ciudad de Jerusalén están en un libro llamado Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está a continuación del libro de Jeremías, escrito también por Jeremías. Es un llanto, hermanos, es un llanto desgarrador ese libro, un llanto desgarrador, viendo la ciudad siendo destruida, las personas siendo asesinadas. Es un llanto desgarrador, un llanto sin esperanza, es algo terrible,
Pero el capítulo 3 de Jeremías es un capítulo soberbio, hermano. En ese capítulo, entre tantas cosas que Jeremías les dice al pueblo, les dice: ¿qué piensan ustedes? ¿Que iban a hacer lo malo y que no iba a pasar nada? Que de Dios viene el bien, pero que también puede venir un castigo por nuestra maldad. ¿No lo pensaron? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues escudriñemos nuestros caminos, le dice Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos, revisemos allí, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, le dice Jeremías. Le dice: levantemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos a Jehová y Él perdonará nuestros pecados, dice Él, porque nosotros hemos sido desleales. Oye, las palabras de Jeremías son tremendas. Nosotros hemos sido desleales, nosotros hemos pecado contra Dios, no hemos obedecido a la ley de nuestro Dios. Jeremías le habla al corazón del pueblo sobre este tema. Sí, hay que levantar los corazones y las manos a Dios. Los corazones y las manos a Dios. Continuamente la Biblia nos exhorta a eso. David cometió un pecado horrible. Un pecado horrible porque descuidó ese tiempo, esa relación con Dios. Y cuando David se dio cuenta del error que había cometido, del pecado que había cometido, escribe el Salmo 51. Pero un salmo muy conocido de David es el Salmo 139. Y en el Salmo 139, David dice cosas preciosas acerca del buscar, del escudriñarse a sí mismo, del examinarse a sí mismo. Él dice allí: has escudriñado mi andar. Señor, tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dios, tú has escudriñado. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas. El Espíritu de Dios escudriña todo lo que hay en nuestros corazones. El Espíritu del Señor está ahí y escudriña todo lo que somos. Escudriña nuestros caminos, escudriña nuestras vidas. Y dice la Biblia que entonces David le dice al Señor allá en el Salmo 139, versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba mis pensamientos, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, pues aquí el punto es el siguiente. Si los podemos establecer bien, lo que la Biblia nos enseña de alguna manera es que Dios escudriña nuestras vidas. Todo lo que somos es escudriñado por Dios. Vuelvo al pasaje de David diciéndole a su hijo Salomón: porque Jehová escudriña la mente y el corazón. Que también lo dice Apocalipsis, que también lo dice Jeremías, que también se ve en la vida de Jesucristo. Dios conoce todo lo que somos. Jehová escudriña la mente y el corazón. Pero Dios quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Si alguno va a tomar la cena, examínese primero a sí mismo. Pruébese primero a sí mismo. Y si hay algún pecado, pues no pida perdón, no participe de la cena con ese pecado, porque juicio come y bebe para sí. También en Jeremías escudriñemos nuestros corazones. También en varios lugares de la Biblia, ya leímos Gálatas, leímos otros lugares donde la Biblia dice que tenemos que examinarnos. Pero ¿cuál es el punto? Cuando Dios examina nuestros corazones, Él ve todo claramente. Pero cuando yo examino mi corazón me puedo equivocar. Yo me puedo ver a mí mismo glorioso. Por eso Gálatas dice que cada uno pruebe su propia obra. Y gloríese después si ha hecho algo bueno y no se gloríe en lo de otro. Porque nosotros a veces cuando nos examinamos a nosotros mismos nos vemos maravillosos. Nos vemos maravillosos, nos vemos limpios, nos vemos perdonados. No nos damos cuenta de nuestros errores. Pero entonces ahí entra lo que David dice en el Salmo 139. Examíname tú, oh Dios. Examíname tú y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en él algún camino equivocado, un camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanos, si no podemos por nosotros mismos, a Dios tenemos. Si nosotros por nosotros mismos no podemos darnos cuenta de los errores que cometemos, si nosotros por nosotros mismos no podemos escudriñar honestamente el corazón
y darnos cuenta de nuestros propios errores, tenemos a Dios. Así que mi consejo en esta caminata de oración para ti hoy es: dile al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame, Señor, en el camino eterno. Todos necesitamos hacernos nuestro examen cada cierto tiempo. Tenemos que hacer un viaje interior, tenemos que examinar nuestras vidas. Casi todos nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal, al hospital cuando nos sentimos enfermos, y necesitamos ser examinados. Y examinan nuestra sangre y exploran allí todos los detalles acerca de todo lo que está alto, lo que está abajo. Examinan nuestros ojos, examinan nuestros labios, nuestra saliva. Examinan muchas cosas los médicos. Nuestro cuerpo palpan de acuerdo al mal que tengamos. Somos examinados. Y lo que el médico está buscando es qué está funcionando mal. Así también la vida cristiana, hermano. La vida cristiana necesita a cada rato un examen. Hacer un viaje interior por nosotros mismos. Acercarnos a lo que somos, a nuestras metas, a las metas de Dios con nosotros, a los propósitos de Dios con nosotros. Porque, y si descubrimos que en algo estamos siendo desleal, y si descubrimos que en algo estamos fallando, escudriñemos, hermano, y dejemos que Dios escudriñe, y Dios escudriña de muchas maneras. También Dios nos puede hablar, Dios habla de muchas maneras en nuestras vidas, a través de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, los hermanos en la fe, a través de las circunstancias. Dios nos puede estar hablando a nuestros corazones y examinándonos y diciéndonos: oye, esto está mal. Mi consejo es el de Jeremías: escudriñemos nuestros corazones y revisemos allí, hermano, revisemos allí qué anda mal, y levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Jehová de los ejércitos. Levantemos nuestras vidas a Él, hermano, y pidamos perdón y reconciliémonos con Dios. Porque no esperes a que llegue el desastre que causa el pecado de tu vida. No esperes a que llegue el desastre que puede ser causa de muchos males para ti. Lo mejor es tener aceite en la lámpara para cuando llegue el esposo, tú tengas aceite. Así que cuando el Señor llegue a este mundo te encuentre haciendo bien, Escudriñemos nuestros corazones. Recuerde, es muy fácil. Dios quiere que nos escudriñemos, pero nosotros a veces cuando nos escudriñamos no nos damos cuenta. Así que mejor pidámosle a Él que Él sea, que el Espíritu sea quien escudriñe, porque Él todo lo escudriña. El Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestros corazones, y que nos revele a nosotros qué está mal en nosotros. Inclínate en oración y dile: Señor, ¿qué está mal en mí? ¿En qué te he fallado? ¿Cuál es mi error? ¿Cuál es mi pecado? Que yo quiero hoy cambiar eso en mi vida. Y cuando Dios te lo revele a través del Espíritu, a través de la oración, a través de la palabra, a través de un hermano, a través de las circunstancias, como quiera Él decírtelo, entonces pide perdón y reconcíliate con Dios. Que Dios le bendiga, mi querido hermano.